He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, y habrá algo que sea difícil para mí. Jeremías 37:27. Hoy en nuestro eh, devocional del día 8 de este ayuno en pos de Dios 2022, el cual titulamos Huesos Secos. Déjenme contarles que si hay algo que yo he visto que ha hecho algo muy fuerte en el corazón de muchas personas a través de todos estos años de ayuno y oración que hemos venido teniendo a lo largo de la existencia de este ministerio que lleva para los 12, 13 años. Si hay algún tema que pues ha hecho una revolución espiritual dentro de toda la comunidad, ha sido precisamente este devocional. No debiera de ser menos o más importante uno que el otro, ¿verdad ustedes? Pero sucede que los huesos secos es un concepto con el que la mayoría de cónyuges se identifica, ¿verdad? Porque eh, de pronto estamos en matrimonios totalmente muertos, ¿verdad? Es importante reconocer, es importante entender que Lázaro también estaba muerto, ¿verdad? Él ya lo estaban velando cuando Jesús llega y le dice: Lázaro, levántate y anda. Y esto pues es el resultado de ese concepto tan importante que es el que nosotros aquí estamos como que machacando, ¿verdad? Fe. Mi fe no es creer en acciones mágicas. Mi fe es creer que lo que Dios me pide es bueno, es lo correcto. Y cuando yo voy haciendo lo correcto, hoy, mañana, pasado mañana, 2 años después, 3 años después, 5 años después, 10 años después, es porque Dios ya terminó de arreglar todo lo que estaba mal. Un poquito con mi hijo pequeño, un poquito con mi hija, un poquito con mi hijo mayor, un poquito con mi esposa, un poquito conmigo. Y así, Él está poniéndolo todo en su lugar. Entonces, si el dolor es una forma para acercarnos a Dios, ¿verdad? Déjenme decirles que la lectura de la Biblia es la forma correcta, la única de conocerlo a Él, de saber cómo es que Él quiere que hagamos las cosas, su voluntad. Y entonces su voluntad también se va a manifestar en nuestras vidas. Creo que es hasta más sencillo, ¿verdad ustedes? Regresar al redil, a la cobertura de Dios, de donde nunca debemos de haber salido o de donde siempre debimos de haber estado. Y a esto solo nos conduce, repito, el conocer a Dios a través de su palabra. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la posibilidad de reunirnos, por la posibilidad de hablar tu palabra, por llevar sanidad por intermedio de tu palabra a esos matrimonios que hoy son huesos secos. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, declaramos un resucitar en nuestra relación contigo, en nuestros matrimonios, una sanidad de nuestra paternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, para Dios no hay imposibles, dice Jeremías 32:27, ¿verdad? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Jeremías 32:27. Escríbanlo, Jeremías 32:27. Escríbanlo todo el verso. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Verdad? Y yo lo declaro, yo lo confieso. No hay nada imposible para el Señor. Y pues esta es la duda de siempre, ¿verdad? Nosotros metiendo nuestras manos y arruinando el trabajo de Dios, ¿verdad? No quiero generalizar,
en mi situación así sucedió. Yo siempre quise jugar a ser Dios, yo siempre quise meter mis manotas, pero nunca quise preocuparme por entender qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Notemos, ¿verdad? Ella con Eva, ella decidió hacer algo para ayudar a su esposo, ella quería darle un gran regalo, escuchó la oferta de la serpiente y mire cómo cambió dramáticamente la historia de la humanidad luego de ese encuentro, ¿verdad? Sara también decidió, ella le creyó al Señor, ¿verdad? Pero pensó que iba a ser un poco difícil para el Señor cumplirle lo que le había prometido y ella decide darle una manita, ¿verdad? Por ello, pues dispuso a ayudarle y pues bueno, constantemente vienen con nosotros personas que siempre quieren estar ayudando a Dios, ¿verdad? Haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Y es que hacer la voluntad de Dios significa muchas veces matar nuestro orgullo. Es por eso que hemos decidido titular en algún momento, en la primera oportunidad, titulamos este día o este devocional como el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? El profeta Ezequiel tuvo un encuentro con un montón de huesos secos, muertos, viejos, los huesos ya estaban viejos. Imagínense ustedes qué grado qué grado de muerte aquella, que los huesos ya estaban viejos, secos. Sin embargo, el poder de Dios los animó, los reanimó, ¿verdad? Entonces, los huesos eran tan viejos que estaban volviendo polvo. Los matrimonios que están sumamente lastimados, tanto que uno de ellos decide irse, y tanto el que se va como el que se queda, regularmente ha cometido una serie de errores y muchas veces la mayor cantidad de errores los comete el que se queda. El que se fue solo tomó una medida de salvación, pero no de salvación, sino que una medida ahí desesperada de llegar a la orilla después de estar batallando en el agua y no saber nadar, ¿no? Mejor me voy porque aquí la cosa no va a funcionar nunca, dice, ¿verdad? Entonces creemos que nuestros matrimonios, cuando llegamos a esas instancias, creemos que están muertos. Pero muy dentro de nosotros hay una voz que nos dice que no podemos engañarnos, ¿verdad? Le dice: usted permitió esto, usted hizo aquello, usted actuó de esta manera, usted dio lugar a que estas cosas pasaran, ¿verdad? Que es un ejemplo. Una persona celosa, por ejemplo, también está llamando a gritos la destrucción de su matrimonio, en donde dice en la Biblia: cele a su cónyuge. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37, 1 al 4. Yo me asombro, ustedes, de la palabra de Dios, y antes no la entendía, empezaba a leerla y se los juro que yo pensaba que estaba en chino, ¿verdad? Pero repito, ¿verdad? Gracias al dolor uno pone atención. Por el dolor es que muchos entienden la caligrafía de los médicos, ¿no? Pues así cabal, que ese ejemplo quedó como anillo al dedo, mire. O sea, usted va al médico y no entiende qué dice la receta, ¿verdad? Los médicos regularmente tienen una caligrafía increíblemente... es indescifrable.
Solo ellos y los farmacéuticos la entienden. Pero así pareciera que fuera la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mí leer Oseas fue muy fuerte porque habla de todo lo malo que hacía la esposa Gomer, pero no de lo que debía hacer. O sea, lo dice, pero uno lee Oseas y sí, ahí está la adúltera. Pareciera que todo lo jala uno y ¡brum! La prostituta esa. Y pues las mujeres desde su posición igual, ¿verdad? No entienden porque es una mujer, ¿verdad? ¿Y qué me quiere decir aquí el Señor? También a ustedes les habla Oseas. Entonces, mi recomendación principal es que cuando usted esté leyendo la Biblia, por favor, no la ponga en segunda o tercera persona. Cuando uno lee la Biblia, la lee en primera persona. Yo pecador, yo idólatra, yo necio, yo mentiroso, ¿verdad? Entonces aquí empieza el trato de Dios con nosotros, nos volvemos comprensivos, nos volvemos pacientes, etcétera, etcétera. Y entonces los cambios empiezan a operar. Entonces, por favor, escriban. Cuando leo la Biblia, no la pongo en segunda o tercera persona. Yo leo la Biblia en primera persona. Cuando yo leo la Biblia, no lo hago en segunda o tercera persona. Yo leo la Biblia en primera persona. Entendamos entonces que los huesos secos puede ser un matrimonio marchito. Bueno, no le digamos marchito, digámosle muerto de una vez. Polvo de matrimonio. Regularmente no tiene que ver con el cónyuge, tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con cómo estamos enfrentándolo todo. Esos huesos secos incluso podemos ser nosotros. O sea que si usted ya estaba pensando que se me va a adelantar y va a ir a declarar o va a ir a profetizarle a su cónyuge en pecado, levántate y anda, tal vez no es ahí la cosa. Tal vez es usted la que tiene que levantarse o el que tiene que levantarse y andar. A mí se me viene a la mente aquellas palabras de David, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová. David hablándole a su alma quizás estaba distraída, quizás por dolor, quizás por cansancio, quizás por tristeza. Su suegro lo quería matar, le había quitado a su esposa. Él estaba joven, él estaba como que muy ávido, deseoso, necesitado de todo lo que su esposa le ofrecía, ¿verdad? Ellos estaban muy jóvenes, entonces imagínense ustedes. Pero David le dice, alma mía, alaba a Jehová. No le dice, Señor, devuélveme a mi esposa, ¿verdad? Que mi suegro abra los ojos y que me perdone y que me entienda, no. ¿Verdad? Él le dice, alma mía, alaba a Jehová. Otra característica muy especial, que resalta, pues no especial, sino que resalta, que es lo que yo veo, es la manera recurrente en que las personas que hemos atravesado por problemas de índole matrimonial, es que la primera etapa es de lanzarse en una situación de desprecio por la vida, ¿verdad? Ustedes en un total abandono, olvidando con esto que el Señor es nuestro creador, olvidando con esto que Él es el que merece toda nuestra adoración, ¿verdad? De ahí viene que citemos cuando David dice, alma mía, alaba a Jehová.
¿Qué pasa con las personas que están en nuestro entorno mientras nosotros nos tiramos en picada libre, ¿verdad ustedes? A ese abandono donde no comemos, no dormimos, no nos bañamos, no nos levantamos de la cama, por habernos olvidado de que esto es con justicia, ¿verdad? Nos toca pasar momentos de muchísimo dolor, mucha amargura, que nosotros solo llamamos e invitamos que llegaran a nuestras vidas por la manera en que hemos elegido cónyuges. Otro punto que hemos visto es que las personas no quieren saber nada de la Biblia, nada de Dios. Hay quienes se pelean con Dios porque el cónyuge se fue. Eligieron un cónyuge que no estaba claro en muchas cosas y pues ahí está. Entonces culpan a Dios y se pelean con Él. Entonces, y también no les interesa leer la Biblia porque saben que la Biblia les va a cuestionar. La Biblia les va a decir sus verdades, ¿no? Es que se fue, me dejó. Le va a castigar Dios y el que está en el idolatría es usted, ¿no? Que la justicia divina venga sobre él y sobre aquella mujer o sobre aquel hombre que anda con mi esposa, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios vivifica. Si nosotros andamos en un estado de huesos secos, en un matrimonio muerto, ¿por qué no ir a donde vamos a recibir vida, verdad? Pero sí repito, ¿verdad? Yo oí a una mujer que incluso dijo así, ¿verdad? Yo soy una hija de Dios. Todo lo que usted hace con mi marido y quitármelo y y robarle papá a mis hijos, Dios la va a castigar porque yo soy una hija de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, en estas palabras, ¿dónde está Dios, verdad? Si Dios dice que debemos perdonar a nuestros hermanos, y Jesús dijo que no eran 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Vamos a la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos. Ezequiel 37, 5 al 6. Entonces, Dios repite tantas veces porque nosotros de manera recurrente y de una forma increíble somos renecios. Pensar que los huesos secos con mi cónyuge en pecado, no habrá solución, ¿verdad? Es más pecado, ¿verdad? Esa incredulidad es un pecado muy grande. Los huesos secos los representamos nosotros, no nuestro cónyuge. Somos nosotros con nuestra actitud pasiva de tristeza, de dolor, a veces hasta de muerte. Notemos que el adúltero no piensa en matarse, no piensa en echarse al abandono. Él anda feliz de la vida. El que tal vez está más cerca de ese concepto de valle con huesos secos, somos los que nos quedamos ahí martillando sobre el dolor. Entonces, nuevamente vamos a la palabra. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel 37, 7. Cuando yo profeticé sobre mis huesos secos, quebrantados, molidos, cuando yo lloraba todo el día, la palabra que vino a mí fue mi profecía, y hasta el día de hoy, ustedes lo han oído, yo se los regalo siempre. Mi profecía sigue siendo la que me levantó de mi depresión, y con ella vivo en la cabeza, y siguen aún los carteles que yo hice para pegarlos en las puertas de mi closet, en la parte de adentro de la puerta de mi habitación, en el armario donde guardaba mis herramientas. De hecho, el armario aquí está.
todavía están las herramientas. Ahí está pegada la cita bíblica. De hecho, estuvo pegada incluso a las máquinas de mi empresa, máquinas que ya no están, máquinas que ya no existen en una empresa que tampoco existe ya, pero que el Señor sabe qué es lo que tiene planificado para mí y yo lo creo y trabajo día a día en que esto se dé. Yo trabajo día a día en que esto se dé, pero el Señor sabrá en qué momento Él lo dispone todo para que esto sea o no sea, ¿verdad? De momento, lo que sí me tiene inquieto es este ministerio y por eso es que estamos hoy aquí, ¿verdad? Entonces le estoy haciendo caso a mi Señor. Pero en fin, mi profecía, y es la que yo quiero regalarles nuevamente, ¿verdad? Yo quiero compartírselas, porque yo la encontré y la tomé y la hice mía, y tal vez usted ni la ha escuchado, y yo se la quiero regalar en el nombre de Jesús. Y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La tierra donde él entró es aquel lugar a donde lo mandó Moisés como uno de los 12 espías. Y Caleb vio la tierra, vio a los gigantes, pero no se amedrentó. Y dijo, si esta es la tierra que Dios nos ha dado, pues los gigantes me van a hacer los mandados. Lo siento mucho, pero yo vengo a eso. Él y Caleb, él y Josué creo que eran, no me recuerdo bien ahorita, fueron los que regresaron convencidos de que aquella era la tierra prometida. De esa es la que hablaba Dios. ¿Habían gigantes? Sí, pero también habían frutos gigantescos. Los otros 10 espías dijeron que no, que estaba peligroso, que no se podía. Entonces, por cuanto hubo en él otro espíritu, por cuanto hubo un espíritu diferente en él, dicen otras versiones, y decidió ir en pos de mí. Miren ustedes qué lindo esto. Porque nuestro ayuno se llama En pos de Dios del año 2022. Y aquí dice, y decidió ir en pos de mí, dice el Señor. Yo le daré la tierra en donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es posible que su cónyuge no vuelva. Pero si usted es obediente, llegará el momento en que va a vivir conforme con lo que Dios le da, alegre, feliz, y sus hijos van a observar que usted fue fiel a ese pacto. ¿Me explico? Y cuando sus hijos vean eso y aprendan eso, ellos recibirán por herencia lo que usted anheló. Y notemos que en este concepto de tierra prometida y todo eso, hay un Moisés que luchó junto con todos los israelitas, que caminó en el desierto, que sufrió la tensión y la presión de que él era el líder de ese grupo y no se veía que pasaran las cosas. Sin embargo, a él le tocó ver de lejos la tierra prometida y quizás a nosotros nos toque eso. Pero algo pasará en nuestras futuras generaciones. Y, repito, no está nada escrito. Yo solo estoy como que advirtiéndole. Posiblemente no se dé. Pero de lo que sí estoy seguro es que usted va a tener más años de los que habría tenido si no encuentra al Señor. Que a usted le van a salir bien muchas cosas que no le hubieran salido bien si nunca encuentra al Señor, si nunca decide obedecerle al Señor. Y por ahí, de rebote, pues se da la restauración matrimonial, cosa que lo he visto muchísimas veces. Entonces, pero, otras versiones dicen empero, ¿verdad? Es un pero magnificado, potenciado, ¿verdad? Empero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu diferente y decidió ir en pos de mí, me temió, me siguió, me buscó, yo le meteré en la tierra donde él una vez puso sus pies y su descendencia lo tendrá por herencia. Dios podría haber dicho, huesos secos, levantarse y anden ahora. Pero ¿por qué Dios le está diciendo a usted, vaya, ande, profetice hoy,
sobre esos huesos secos. Ezequiel hizo como el Señor le dijo y profetizó sobre los huesos secos. Hoy el Señor le está mandando a usted, le está ordenando a usted, porque ya está triste de verlo ahí, lastimoso, lloroso, quejándose, destruyéndose a usted mismo, destruyendo a sus hijos. Sí, destruyendo a sus hijos. Usted se está paseando en sus hijos. Está destruyendo el templo de Dios que es su cuerpo, ¿verdad? Así es como el Señor se manifiesta de esta manera a lo espiritual. Las cosas que la gente no comprende, las cosas que la gente cree que significan un ayuno, una situación mágica donde Ronnie Carrera les va a decir palabras que otros pastores repiten y gritan para que la gente crea que están ungidos. Y yo no pretendo eso. Lo que sí pretendo es que usted entienda que yo ya comprendí lo que pasa cuando uno es obediente a Dios, cuando uno tiene verdadera fe. Y entonces, sí, puede ser que haya una forma de unción, ¿verdad? Quiero ser humilde en ese sentido. Pero el hecho de que yo ya lo haya comprendido y no me atormente, que las cosas que yo quisiera que pasaran ya no pasan, pues me da algo, es algo a mi favor, ¿verdad ustedes? Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No había equivocación, ¿verdad? Nada se escapa al poder sanador de Dios. Nada, ¿verdad? Entonces, no se equivocó. Nada quedó al azar. Cada parte iba enlazado, interactuando con la parte que le correspondía. Estaba viniendo orden en la vida de esos huesos secos. Nuevamente noten que David no estaba viendo en qué parte de la Biblia Dios confrontaba a Mical, ¿verdad? Jamás vimos que David se quejara con Dios porque Saúl lo perseguía y le preguntaba, pero Señor, si ya me ungiste rey, ¿por qué Saúl me sigue persiguiendo? ¿Por qué no le quitas la corona y me la das ya, pues, y que se acabe todo esto? No, Dios estaba tratando aún con David, trató con Saúl y sobre todo trató con todas las generaciones que tiempo después hemos leído cómo Saúl fue corrupto, no fue obediente, intentó engañar a Dios. Para eso es que pasaron todas estas cosas, para que nosotros veamos que a Dios Dios no puede ser burlado, nadie lo puede engañar. Ni usted que dejó a la mujer aquella con la que tuvo varios hijos, a la que dejó toda desamparada, y de ahí, como con esta no se casó, fue a la iglesia y con pompa y algarabía hizo la gran boda ahí con el pastor que no sabe cómo estuvo el todo, o quizás lo sabe y se hace el tonto, ¿no? Dios no puede ser burlado. David no se quejaba. David le decía, alma mía, alaba a Jehová. David hacía lo que debía hacer, y aunque ya había sido ungido rey de Israel, antes había sido ungido Saúl, y la palabra de Dios pues no puede ser quebrada, ¿verdad? Ya Dios había ungido a Saúl, y pues aunque no resultó lo que quería Dios y ungió a David en vida estando Saúl, su reinado siguió. Eso sí, ese reinado fue un desastre, ¿verdad ustedes? El único que podía quitarle la vida a un ungido de Dios era él, Dios mismo, ¿verdad? Y Dios guardó la vida de Saúl hasta que los problemas alcanzaron a Saúl, sus problemas. Únicamente quien da la vida es quien la puede quitar, es decir, Dios. Únicamente Dios, quien da todo el amor, es quien puede juzgar, y Él no juzga para mal.
¿verdad? Él juzga con justicia. Y aunque nos portamos mal, Él nos sigue bendiciendo. Claro, nuestra necedad nos va a llevar a que paguemos la factura por necios, ¿verdad? Y entonces vamos a la palabra y dice, y miré, y he aquí tendones sobre los huesos, y la carne que subía, dice. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo entonces, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces podríamos escribirlo así. Y el Señor me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este muerto y viviré. Así escríbanlo. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este muerto y viviré. Así escríbanlo, hagámoslo personal. El Números 14:24 yo puse, pero mi siervo Ronnie, por cuanto estuvo siempre en pos de mí, buscó, me temió y estuvo lleno de un espíritu diferente, yo lo bendeciré y le daré lo que es de él y a sus hijos por herencia. Sigan ahí, escriban por favor. Recordemos también que a Abraham le fue dicho que en él iba a ser numerosos los hijos y nosotros estamos contados dentro de esos hijos, ¿verdad? Nuestras familias. La actitud que ustedes tomen en este momento va a ser clave y va a afectar a sus futuras generaciones. Y por futuras generaciones también me refiero a aquellas personas que por X o Y motivo han venido aquí a este ministerio y han encontrado la verdad. Llámenme aprovechado. Yo me aproveché de su necesidad, de ese dolor porque no está su cónyuge y yo les estoy dando evangelio y tal vez no es lo que ustedes querían, pero por intermedio del evangelio ustedes van a encontrar todo lo que quieren. Va a haber un espíritu que va a soplar sanidad, que va a explotar vida, perdón, va a mandar vida, que va a dar lo necesario para que ustedes triunfen. Nuestras futuras generaciones se verán bendecidas y beneficiadas por el ejemplo que les estemos dando de ahora en adelante. Muchas generaciones se han visto afectadas a lo largo de la vida. Ha habido adulterio tras adulterio. Yo quiero rápidamente. En algún momento yo hice una retrospectiva de mi vida y fui con mi mamá y le fui a preguntar sobre mi vida, cómo había venido yo al mundo y tantas cosas. Y ella pues me lo dijo, mi abuela estaba ahí oyendo y cuando entendió el sentido de mis preguntas me dijo, mi hijo, yo soy la culpable de todo. Mi abuelo era esquizofrénico y en ese entonces pues era muy delicado todo eso, ¿verdad? Hoy la esquizofrenia se puede tratar y pues no hay mucho problema, ¿verdad? Pero en el tiempo en que se dio todo lo de el nacimiento de mi mamá y de mi tía, la esquizofrenia era locura, ¿verdad? Entonces mi abuela se dio cuenta muy tarde y pues cuando empezó a hacerse manifiesta la esquizofrenia de mi abuelo, pues ella decidió abandonarlo, huir de su lado, escapar, porque temía por la vida de mi mamá y de mi tía, aunque mi abuelo fue siempre muy amoroso con ellas, ¿verdad? Pero él tenía ahí delirios de persecución muy intensos que lo hacían tomar medidas como consecuencia de su esquizofrenia y entonces mi abuela le tenía miedo a eso, ¿verdad? Entonces ella se marchó y en su escapada, en su vida, pues ella creyó encontrar el amor una vez, otra vez y otra vez. No sé cuántas veces mi abuela se equivocó, pero al final ella me dice, yo fui la que traje esa maldición a la familia, ¿verdad? Por eso es que ustedes no pueden ser felices.
A mí me conmovió mucho sus palabras, su confesión. Le dije, abuelita, nosotros la amamos mucho, no la condenamos, no se sienta condenada. A los pocos días murió mi mamá y a los 2, 3 años murió mi abuela, pero yo creo que ambas se fueron tranquilas. Primero porque pues, tuve la oportunidad de saber todos los pormenores de mi venida a esta tierra y pues luego las cosas que mi abuela nos confesó. Hubo un perdón sincero de parte de mi familia, porque todos estábamos reunidos, ¿verdad? Y pues yo espero que ellas definitivamente hayan descansado y se hayan ido en paz y que hoy descansen en paz, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son las que nosotros tratamos de evitar en este momento, ¿verdad? Tratamos de hacer que tengamos la conciencia clara de que nosotros hemos pecado, nos hemos equivocado, y cuando digo hemos pecado fuertemente, nosotros y nuestros padres. Y esto va a repercutir en nuestros hijos si hoy no nos arrepentimos y cambiamos el curso. Entonces, el Señor quiere afectar todo lo que tiene que ver con usted. Lea su Biblia en primera persona, por favor. En todo momento es a usted a quien le está hablando, es a usted a quien está confrontando, es a usted a quien está capacitando, es a usted a quien está enviando a profetizar. Jehová dijo, ¿a quién enviaré? E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿verdad? Entonces, llévense esto en el corazón. Dios dice, ¿a quién enviaré a salvar a su familia? Y entonces usted dígale, Señor, rechazando todo espíritu de idolatría y necedad que hay en mi corazón, yo le digo, mi Dios, heme aquí, envíeme a mí. Yo afronto la responsabilidad, yo la tomo el reto y quiero ir. Entonces, en todo momento es a usted a quien Dios le está hablando. ¿Por qué entonces hemos de llenarnos de cobardía y no vamos, y no atendemos, y no obedecemos? Fíjense ustedes que ahorita estoy recordando a Samuel, niño, es llevado al templo a los 7 años para que sirva al Señor como una promesa que su madre hace y le dice a Dios, si concibo, si quedo embarazada, yo voy a ofrecer a mi hijo para que sirva en el templo del Señor, ¿verdad? Y siendo un niño de 7 años, Samuel va y se queda ahí en el templo. Y dice que estaban ya acostados y de repente Samuel va ya no me acuerdo el nombre del profeta, pero va y le dice, heme aquí. Y el profeta se queda así, ¿qué pasa? Es que oí una voz que me dijo, Samuel, Samuel. No te he llamado. Le dice, ve y acuéstate. Y al ratito otra vez viene Samuel y dice, Señor, heme aquí. ¿Y qué pasa? Es que me dijeron Samuel, Samuel. Y yo digo, heme aquí. Un niño de 7 años. Obedecía a la voz que él creía que era la voz de Dios. Bueno, él no sabía de quién. Él creía que la voz era del profeta. Entonces el profeta la tercera vez dice, Dios ya me cambió, ¿verdad? Está hablando este niño. Entonces viene y el profeta, y así gastándoselas de muy inteligente, le dice, la próxima vez que te llamen, tú responde ahí en tu habitación, heme aquí, Señor, ordéname. Y todo lo que te diga el Señor me lo vienes a contar. Y pues el Señor le dice a Samuel que los hijos del profeta están en pecado, que el profeta no hace nada por poner tropiezo al pecado de sus hijos y que por lo tanto los muchachos van a morir y su padre los va a ver morir y no va a poder hacer nada, ¿no? Pero son los detalles, ¿verdad? Ustedes, hoy estamos aquí por algo. El Señor a mí me dijo, por intermedio de la palabra, suena la trompeta. Yo así lo entendí. Y dice y advierte, suena la trompeta porque si no la suenas me las pagas. Si tú, Ronnie, suenas la trompeta y no te quieren escuchar, ese ya es problema de los que escucharon la trompeta. Tú quedas libre de toda responsabilidad. El profeta tenía que haber lidiado con sus hijos y no quiso hacerlo y pues vino el castigo.
Entonces, ¿qué van a decir ustedes cuando Dios pregunte a quién enviaré? Escriban ahí qué contestarían. Dios pudo haber profetizado sobre los huesos secos él, pero no, él puso a Ezequiel a que él mismo lo hiciera, así como hoy lo está poniendo a usted, a que usted profetice sobre todo espíritu mentiroso que hay en usted, todo espíritu de abandono que hay en usted, todo espíritu de desconfianza, de celos, de mentira, de incluso intención de irse usted también sobre el pecado. ¿Por qué razón le dice a Ezequiel profetiza tú? Porque Dios lo está empoderando a él. Entonces, hoy Dios lo está empoderando a usted. Hágalo. Y ahora me permito ponerme un poco gritón y levantarle la voz y decirle, hágalo. Porque yo ya he visto el efecto que ha tenido Huesos Secos sobre toda la comunidad. Los que han llegado, los que permanecen y los que se han ido. Muchos de ellos que se han ido me dicen, todavía suenan tus palabras en mi cabeza, Ronnie. Fui necio, no te creí pensando que tú simplemente habías aprendido muy bien un texto. Y sí, lo he aprendido muy bien porque fue por medio del pellejo, por mi cuero. Ahí me entró, así dicen las abuelas. Usted por el cuero quiere que le entren las experiencias. Está bien. Profeticen sobre esos huesos secos. Hoy va a ser el día de profetizar adiós a la tristeza, adiós al dolor. Vamos a enfocarnos en nuestra adoración y en nuestra alabanza al Señor. Entonces, ¿tuvo una maravillosa experiencia Ezequiel ese día con Dios? Sí. ¿Ha tenido una maravillosa experiencia usted con Dios hoy? Yo quiero pensar que sí. Observemos que el Señor no dijo, ¿están vivos estos huesos secos? Es demasiado obvio que lo estaban, ¿verdad? Se encontraban muertos, todos resecos e inútiles. Su esposa puede estar hoy con otro hombre sintiéndose la mujer más dichosa del mundo. Sometiendo y metiendo a sus hijos bajo la cobertura de otro hombre pecador, que no es su papá, y dándoles un curso intensivo de adulterio, de mentirosos, dándoles un curso intensivo de pecado, pero no es su tarea señalarla. Y también puede ser que esté, al contrario, ¿verdad? Su esposo con otra y pidiéndole a sus hijos para el fin de semana irlo a pasar con su nueva esposa, ¿verdad? Para confundir a sus hijos. Pero si usted profetiza y echa fuera la tristeza, la idolatría, etcétera, etcétera, usted va a ver cosas poderosas actuando en su vida. ¿Cómo rescata usted a su cónyuge de todo esto? Primero, adorando solo a Dios. Si Oseas no hubiera sido un adorador en espíritu y verdad, Oseas no hubiera podido ir a amar a su esposa adúltera. Los celos y el resentimiento y todo eso le hubiera carcomido el corazón, quizás hasta la mata. Pero Oseas era un adorador en espíritu y verdad. Es más, estaba Oseas tan enamorado de Dios que casi que había dejado a Gomer fuera de su vida, ¿verdad? Es el Señor el que le dice, ella te engaña y se ha ido con su amante, ve y ama a tu esposa. Todo lo que estorba mi camino en el Señor tiene que salir de mi vida. Pero, ¿y entonces qué hacemos con el pacto? Lo cumplimos. Esa misma adoración a Dios, ¿verdad?, le dio la posibilidad a Oseas de escuchar, de analizar y cumplir lo que había prometido. Oseas, tu esposa te engaña, se acuesta con su amigo.
Así hace este pueblo mío que siempre va tras de sus ídolos y no me busca a mí. Entonces ahora yo te digo a ti, Oseas, ve y ama a tu esposa adúltera, haz lo que tengas que hacer para rescatarla de las garras del pecado. Oseas fue y compró con dinero al amante que tenía su esposa cautiva y la redimió, la rescató, lo que hace Jesús con todos nosotros. Oseas entonces fue y compra a Gomer, su esposa, y la rescata. Varón, adora a Dios con todo tu ser, ponte a trabajar y genera los recursos, da el sustento a tu familia, respeta el espacio que tu esposa está pidiendo, aun cuando ella vive en pecado, y no menos importante, nunca te olvides de ser fiel. El pecado de tu esposa no te da licencia, no te autoriza para meterte en adulterio también, igualmente a las mujeres. Cuando le ordena el Señor, le dice a Ezequiel que profetice y pida que venga aliento de vida. Cuando le ordena al aliento que entre en los cuerpos, un vasto ejército se levanta delante de él, cientos y cientos de seres humanos vivos y respirando. Ahora Ezequiel puede responder la pregunta que Dios le hacía con completa confianza, ¿verdad? Sí, estos huesos van a revivir. Es más, estos huesos están vivos ya. Pero se necesita ser obedientes para tener esa certeza, ¿verdad? Cualquier cosa que esté usted atravesando puede parecer sin remedio, pero no es así. La última palabra la tiene Dios. El Señor quiere infundirle vida a su situación. Deposite su confianza en su Señor, en su Dios, en su Hacedor, en su Proveedor, el que le empodera. Su cónyuge no le empodera. Su cónyuge le ayuda, le apoya, le cubre, pero aquí en la tierra, ¿verdad? Antes de su cónyuge está el Todopoderoso Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Poderoso de Israel. Amén. Ha sido corto este devocional. Hemos terminado mucho tiempo antes de lo que teníamos programado. Quizás hablé un poquito rápido, pero no había prisa. El Señor me lo ha puesto así y pues yo solo quiero decirles, por favor, el Señor los está empoderando a ustedes y les está dando autoridad para que soplen vida en sus matrimonios muertos. No le crean al enemigo, créanle a Dios, así como Ezequiel le ha creído, y todo va a ser diferente. Yo les deseo que el Señor los llene y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana y los dejo entonces hoy con este devocional para que se lo disfruten como el mejor de los postres, como el mejor de los platillos y tengan algo muy estrecho con el Señor, nuestro proveedor, nuestro hacedor, nuestro Padre amoroso. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan un gran día. Chao.